Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, todo lo que dábamos por hecho deja de tener sentido. Las certezas se tambalean, las respuestas ya no calman y el ruido exterior deja de distraer el vacío que sentimos dentro. Es como si algo antiguo y esencial, despertara en lo más profundo de nuestro ser y comenzara a hacer preguntas incómodas, necesarias, transformadoras. ¿Quién soy realmente? ¿Estoy viviendo mi vida o simplemente sobreviviendo? ¿Qué significa sentirme pleno, libre, en paz? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez tu alma te ha traído. Tal vez estés en medio de una tormenta silenciosa o sintiendo una calma que no entiendes, pero que presagia algo grande. Tal vez te sientes estancado o incluso desconectado del mundo, de ti, de tu propósito. Este libro es para ti. Es una invitación a mirar hacia adentro, a encender esa chispa dormida que llevas en lo más hondo y a comenzar un viaje sin retorno, el regreso a ti mismo. Vivimos en una era saturada de información, pero carente de sabiduría. Todo parece urgente, inmediato, fugaz. Se nos enseña a competir, a lograr, a tener, pero muy poco se nos habla de ser, de habitar nuestro cuerpo con presencia, de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, de escuchar a nuestro corazón más allá del ruido de la mente. Nos convertimos en expertos en aparentar felicidad, pero analfabetos emocionales. Y es ahí donde empieza el hambre interior, esa sed de algo más profundo, real y duradero. No de más cosas, sino de más sentido. No de metas externas, sino de encuentros internos. Alma Despierta no es un manual con fórmulas mágicas ni un tratado de espiritualidad abstracta. Es una guía viva, práctica y profundamente humana para comenzar a desarmar esas capas que te han alejado de quien verdaderamente eres. Es una conversación contigo mismo, un espejo que no busca juzgarte, sino reflejar tu potencial dormido, tus heridas no atendidas y tu verdad más luminosa. Aquí hablaremos de la mente, sí, pero también del cuerpo, de la emoción, de la energía y del alma. Porque despertar no es entender con la cabeza, sino recordar con el corazón. No necesitas haber leído libros sagrados ni tener experiencia en meditación. No necesitas renunciar al mundo ni irte al Himalaya. Lo único que necesitas es abrirte, estar dispuesto, respirar con intención, escuchar lo que por tanto tiempo has silenciado. Porque despertar no ocurre cuando todo está perfecto, sino cuando decides mirar de frente el caos con una nueva conciencia. Este libro es un viaje, y cada capítulo es una etapa. No estás obligado a leerlo en orden, aunque te recomiendo hacerlo, porque hay un ritmo, una danza, una evolución en cada paso. Empezaremos por reconocer el llamado, esa inquietud que te trajo aquí, y avanzaremos hacia aspectos más profundos: el ego, la energía, las heridas, el silencio, las relaciones, el propósito. Lo haremos desde una mezcla de psicología, filosofía, espiritualidad y experiencia personal, con un lenguaje cercano, honesto y directo. Es posible que algunas páginas te incomoden, que toquen partes sensibles de tu historia. Está bien, esa incomodidad es señal de que estás sintiendo, de que algo dentro de ti se está removiendo. No lo rechaces, acompáñalo, obsérvalo. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que permanecer presente. Tampoco estás solo, hay miles, millones despertando como tú. Cada día más personas están eligiendo vivir con conciencia, soltar lo que no les pertenece, sanar sus raíces, crear desde el amor y no desde el miedo. Este libro forma parte de esa ola silenciosa, pero imparable, que está elevando la frecuencia del mundo, una persona despierta a la vez. Si algo vibra contigo en estas palabras, si algo resuena sin saber muy bien por qué, quédate. Permite que este libro te acompañe como un faro, como un compañero, como un recordatorio. No para darte respuestas absolutas,
sino para devolverte la confianza de buscarlas dentro de ti. Porque todo lo que necesitas, todo lo que anhelas, ya vive en ti. Tu alma no necesita que la salves, solo que la escuches. Bienvenido a casa. Bienvenido a ti. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El llamado interior. Hay un momento en la vida, a veces sutil como un suspiro, y otras veces tan estruendoso como una tormenta, en el que algo dentro de ti comienza a removerse sin razón aparente. No sabes exactamente qué ha cambiado, porque afuera todo sigue igual. El trabajo, la rutina, las conversaciones, los mismos paisajes, las mismas personas, el mismo reflejo en el espejo. Pero dentro de ti hay un eco, una vibración nueva, leve pero insistente, una pregunta que empieza a repetirse en el silencio. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que vine a hacer, a vivir? Tal vez no puedas explicarlo con palabras, tal vez no haya un detonante específico. Puede que estés atravesando una crisis personal, una pérdida, un vacío emocional, o simplemente una sensación difusa de que la vida, tal como la has estado viviendo, no te llena. Ese es el llamado, el primer susurro de tu alma tocando a la puerta de tu conciencia. No llega con fuegos artificiales, no llega con instrucciones, llega como una nostalgia inexplicable, como un anhelo profundo de algo que no sabes nombrar, pero que reconoces desde un lugar muy antiguo de tu ser. Ese llamado no es casual ni caprichoso. Es el inicio del viaje más importante que puedes emprender, el viaje hacia ti mismo. Y aunque el mundo moderno te haya entrenado para mirar siempre hacia afuera, para buscar respuestas en lo externo, para correr, lograr, acumular, demostrar, este llamado te invita a hacer lo contrario, a detenerte, a cerrar los ojos, a sentir, a recordar, porque eso es lo que realmente significa despertar. Recordar lo que eres antes de todo lo que te dijeron que fueras. Recordar que no eres solo tu nombre, tu cuerpo, tus logros o tus heridas. Eres conciencia viva. Eres energía en movimiento. Eres una expresión única de la vida y has venido a experimentar tu propia verdad, no la de otros. Pero ese recordar no ocurre de forma instantánea. Es un proceso. Y como todo proceso, empieza por reconocer que has estado dormido. Dormido en rutinas, en creencias ajenas, en roles que no elegiste conscientemente, dormido en la comodidad del piloto automático, donde la mente gobierna y el alma espera. El llamado interior es en esencia una interrupción del sueño, a veces incómoda, a veces dolorosa, pero profundamente liberadora, porque te obliga a mirar, a cuestionar, a soltar, a desaprender, a descubrir quién eres sin todas las máscaras. El despertar no es un lugar, es una decisión. No sucede solo una vez, sino cada vez que eliges escucharte en lugar de seguir el ruido. Cada vez que eliges verdad sobre apariencia. Cada vez que eliges ser tú, aunque no sepas muy bien quién eres todavía. El primer paso no es saberlo todo, es decir, estoy dispuesto a descubrirme. Y eso requiere valentía, porque responder al llamado interior no siempre es cómodo. Puede implicar tomar decisiones difíciles, enfrentar miedos, reconocer heridas que habías enterrado, dejar personas, hábitos o entornos que ya no vibran contigo. Pero también implica abrirte a algo mucho más grande, a la posibilidad de vivir una vida con sentido, con coherencia, con conexión real. Una vida donde no te desconectes de ti mismo para encajar, donde no te mientas para agradar, donde no te pierdas por buscar aceptación externa. Una vida donde cada paso esté alineado con tu verdad, no con las expectativas de los demás. Ese llamado no te pide que cambies de país, que renuncies a todo o que te conviertas en alguien místico. Te pide presencia, honestidad, escucha. Te pide que empieces por sentir lo que ya no resuena, por nombrar lo que duele, por reconocer que dentro de ti hay una sabiduría que nunca ha dejado de estar. Quizás la habías olvidado, quizás la habías silenciado, pero nunca se fue.
Y ahora está hablando. A su manera, con señales, con emociones, con intuiciones. No lo ignores. No lo racionalices. No lo postergues. Porque cuanto más lo niegas, más grita. Y cuando finalmente decides escucharlo, todo cambia. Tal vez no afuera, pero sí adentro. Y ese cambio interno transforma tu forma de ver, de elegir, de vivir. Descubres que ya no necesitas tanto ruido, que la paz no está en lograr más, sino en soltar más, que el verdadero éxito es estar en paz contigo, que tu alma no busca perfección, sino autenticidad. Responder al llamado interior es el acto más valiente y amoroso que puedes hacer por ti. Es confiar en que, aunque el camino sea incierto, tú ya tienes dentro lo necesario para recorrerlo. Es aceptar que no hay mapas, solo señales. Y que cada paso que das con conciencia, aunque sea pequeño, es un paso hacia tu verdadera libertad. No importa cuántas veces te hayas caído, cuántas veces te hayas traicionado, cuántas veces te hayas perdido, siempre puedes volver. Siempre puedes despertar. Y ese momento puede ser ahora. Este es tu llamado. No lo ignores. Escúchalo. Respóndelo. Y comienza el viaje. Capítulo 2. Caer para levantarse. Caer no es un error. Caer es parte del camino. En una sociedad que idolatra el éxito, que glorifica los logros visibles, que esconde las grietas como si fueran sinónimo de fracaso, hablar de las caídas sigue siendo casi un acto de rebeldía. Pero es allí, en el suelo emocional, en la oscuridad interna, donde ocurre algo sagrado. Porque cuando caes, cuando todo se desmorona, cuando pierdes lo que creías seguro, cuando te rompes por dentro, también se abre un espacio para ver lo que nunca habías visto, lo esencial, lo verdadero, lo que habías ignorado mientras corrías por la vida. No hay despertar real sin alguna forma de colapso. Nadie toca las puertas del alma desde el ego cómodo. Nadie se transforma sin antes haber sentido que algo se quiebra. Y ese quiebre, aunque doloroso, no es un castigo, es un llamado. Es la vida empujándote fuera de lo que ya no te sostiene. Es la existencia diciéndote que ese personaje que construiste para sobrevivir ya no sirve para vivir. Es tu alma diciendo, basta de fingir, basta de huir, basta de callar lo que sientes. En las caídas es donde el alma toma la palabra. Cuando pierdes un trabajo, cuando una relación termina, cuando enfermas, cuando te sientes perdido o vacío, algo se activa en lo más hondo. Algo se resiste a seguir siendo una versión prestada de ti mismo. Porque has vivido tanto tiempo en automático, tanto tiempo anestesiado, tanto tiempo repitiendo patrones que no comprendes, que solo cuando todo se rompe puedes empezar a reconstruir desde otro lugar, desde adentro, desde lo real. El dolor, aunque no lo parezca, es un mensajero. No viene a destruirte, viene a revelarte. Pero estamos tan entrenados para huir del sufrimiento, para taparlo con distracciones, para reprimirlo con frases positivas forzadas, que no escuchamos lo que tiene para decirnos. Nos asusta tanto mirar hacia adentro que preferimos quedarnos atrapados en lo conocido, incluso si nos duele. Preferimos sostener lo que ya no vibra con nosotros por miedo a soltar y quedarnos vacíos. Pero el vacío no es el fin, es el espacio donde lo nuevo puede nacer. La caída, entonces, es un portal. No se trata solo de lo que pierdes, sino de lo que puedes ganar si decides mirar con otros ojos. No es solo lo que duele, es lo que revela. Porque cuando te enfrentas contigo mismo, sin máscaras, sin excusas, sin decoraciones, descubres de qué estás hecho realmente. Y ahí empieza el verdadero poder. No el poder de controlar el mundo, sino el poder de sostenerte en medio del caos, de abrazarte en la herida, de decirte a ti mismo, estoy aquí, no me voy a abandonar. Muchas veces creemos que sanar es regresar a lo que éramos antes de la caída, pero no. Sanar es convertirte en alguien nuevo, alguien más consciente, más compasivo, más auténtico. No se trata de volver atrás, se trata de avanzar hacia una versión de ti que ya no necesita esconder su dolor, que no teme mostrar su vulnerabilidad, que se ha permitido tocar fondo para construir raíces más profundas, porque no hay fortaleza más real que la que nace después de haberte visto en 1000 pedazos y aún así, elegir recomponerte aunque sea con las manos temblando. Y sí, caer duele, es confuso, a veces solitario, pero también es una oportunidad que la vida te ofrece para salir del molde, para dejar de repetir la historia, para escribir tu verdad, para parar la rueda del sufrimiento heredado. Porque si no despiertas tú,
¿quién lo hará por ti? Si no sanas tú, ¿hasta cuándo seguirás entregando tu vida a las heridas que no son tuyas? Este capítulo no busca romantizar el dolor, ni decirte que todo pasa por algo sin invitarte a sentirlo. El dolor no necesita justificaciones, necesita espacio, necesita presencia, necesita ser mirado sin juicio. Solo así se transforma. Solo así se convierte en fuerza, en aprendizaje, en luz. Porque cuando te permites caer sin rendirte, cuando te permites llorar sin vergüenza, cuando te sostienes en tu sombra sin tratar de escapar, empiezas a ver. Empiezas a recordar que en ti hay una fuerza más grande que cualquier crisis. Una inteligencia vital que te empuja a reconstruirte desde otro nivel. Capítulo 3. Desaprender para recordar. Durante años, incluso décadas, hemos creído que crecer, avanzar o madurar significaba acumular conocimiento, añadir etiquetas, títulos, ideas, creencias, normas, hábitos, ideologías y estructuras mentales que supuestamente nos darían identidad, seguridad y sentido. Desde que somos niños nos enseñan cómo debe ser la vida, cómo comportarnos, qué esperar, qué temer, qué buscar y qué rechazar. Nos llenan de fórmulas para tener éxito, para ser aceptados, para pertenecer. Y lo que comienza como una educación se convierte sin darnos cuenta en una programación. Una red invisible de creencias limitantes que se asientan tan profundamente en nuestro inconsciente que empezamos a creer que eso es lo que somos. Pero no lo somos. Somos mucho más que lo que nos enseñaron. Somos mucho más que lo que nos dijeron que podíamos o debíamos ser. Y en algún punto del camino, para poder despertar a esa verdad, no basta con seguir aprendiendo más. Llega un momento en el que el verdadero crecimiento no consiste en acumular, sino en soltar, en desaprender, en desprogramar lo que ya no resuena con nuestra esencia, en liberar capas y capas de condicionamiento que no nos permiten ver con claridad quiénes somos en realidad. Desaprender es revolucionario. Es mirar hacia adentro con honestidad y preguntarte si las creencias que rigen tu vida son realmente tuyas o fueron heredadas sin cuestionamiento. Es atreverte a dejar de repetir patrones solo porque así se ha hecho siempre. Es revisar las reglas internas con las que operas tu día a día y darte cuenta de cuántas de ellas están basadas en miedo, en escasez, en dependencia emocional, en necesidad de aprobación o en la ilusión del control. Desaprender es permitirte dudar de lo que dabas por cierto. Y esa duda, lejos de ser debilidad, es una puerta hacia la libertad. Para recordar tu alma, primero necesitas desaprender lo que la ha silenciado. Necesitas desaprender que tu valor depende de tu productividad. Necesitas desaprender que tienes que gustar a todos para merecer amor. Necesitas desaprender que fracasar es malo, que equivocarse es imperdonable, que mostrar vulnerabilidad es debilidad. Necesitas desaprender que el éxito es tener más cosas y no más paz. Necesitas desaprender que tienes que tener todo resuelto para ser feliz. Porque mientras sigas operando desde esas creencias, seguirás atrapado en una jaula invisible, pequeña, apretada, donde no hay espacio para tu ser verdadero. El proceso de desaprender no es inmediato. Es un camino que se recorre paso a paso, con conciencia, con humildad, con apertura. Y no siempre es cómodo, porque muchas veces implica cuestionar todo lo que has construido. Implica aceptar que has vivido desde el miedo, desde el ego, desde la carencia. Implica ver que aunque tu vida parece funcionar, por dentro estás desconectado. Pero solo cuando aceptas esa desconexión, puedes empezar a reconectar. Solo cuando reconoces que has estado actuando un personaje, puedes empezar a habitar tu verdad. Y esa verdad no necesita adornos, no necesita máscaras, no necesita gritar. Solo necesita ser escuchada. Desaprender es vaciarte para volver a llenarte de ti. Es soltar la necesidad de tener siempre respuestas. Es hacer espacio para que algo nuevo, más auténtico, más sutil, más profundo, pueda nacer. Es confiar en que hay una inteligencia más allá de la mente racional, que hay una sabiduría innata que vive en tu cuerpo, en tu intuición, en tu presencia. Es recordar que tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus roles. Eres quien observa todo eso. Eres el testigo consciente que puede elegir, que puede transformar, que puede despertar. Y ese recordar no se logra con esfuerzo mental. No es una técnica, no es una fórmula.
Es un proceso que ocurre cuando dejas de aferrarte a lo que no eres, cuando ya no necesitas tener razón, ni complacer a todos, ni demostrar nada. Cuando te permites estar en silencio contigo mismo y sentir. Sentir el miedo, sí. Sentir la confusión también. Pero sobre todo sentir la vida tal como es. Sin filtros, sin expectativas, sin resistencias. Sentir el momento presente como la única realidad verdadera. Y desde ahí, empezar a vivir. Recuerda esto. Desaprender no es perder. Es recuperar. Es volver a ti. Es regresar a esa parte de ti que siempre supo, aunque nadie le enseñó. Es reconectar con tu alma, con tu energía vital, con tu propósito. Y cuando lo haces, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Ya no reaccionas igual, ya no dependes tanto de lo externo, ya no vives atrapado en el ruido mental, porque dentro de ti se ha activado algo más grande. Algo que no se explica, se siente. Algo que no se impone, se reconoce. Algo que no se busca afuera, porque ya está dentro. Tú. Así que, si hoy sientes que no encajas, que algo te incomoda, que nada te lleva del todo, no te castigues por ello. Agradécelo. Porque ese malestar es la primera señal de que algo en ti está listo para despertar. Y despertar, en gran parte, consiste en desaprender, en soltar lo que ya no vibra, en dejar de ser quien te enseñaron para recordar quién viniste a ser. Capítulo 4. Reconectar con el silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, no solo por los sonidos que nos rodean, sino por el incesante murmullo que llevamos dentro. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que se repiten como discos rayados, emociones no procesadas que se manifiestan como ansiedad, ruido externo que alimenta la confusión interna. Vamos de un estímulo al siguiente sin pausa, sin tregua, como si detenernos fuera peligroso, como si el silencio nos fuera ajeno o incluso una amenaza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en el silencio está la clave de tu sanación? ¿De tu despertar? ¿De tu reconexión con lo esencial? El silencio no es vacío. El silencio es presencia pura. Es el espacio donde finalmente puedes escuchar lo que tu alma ha intentado decirte durante tanto tiempo. No se trata solo de callar la boca o aislarse del mundo. Se trata de silenciar el ego, de acallar el juicio, de desactivar el piloto automático con el que solemos vivir. Se trata de crear un espacio interno donde puedas ser testigo de ti mismo sin distracciones. Y eso requiere coraje, porque al principio, cuando el ruido se apaga, lo primero que aparece no siempre es paz. A veces es el dolor que habías enterrado. A veces es el miedo que habías disfrazado de ocupación. A veces es el vacío que habías llenado con cosas, personas o metas que no te representaban. Pero si te quedas, si no huyes, si sostienes ese silencio sin querer llenarlo de inmediato, empieza a emerger algo más profundo. Una calma distinta. Una claridad que no viene de pensar sino de sentir. Una verdad que no grita pero que se impone con suavidad. El silencio se convierte entonces en un espejo sin distorsiones. Te muestra tal cual eres, sin adornos, sin máscaras. Te muestra tu luz pero también tu sombra. Te muestra tus heridas pero también tu poder para sanarlas. En el silencio empiezas a recordar lo que olvidaste mientras corrías detrás de todo lo que te dijeron que tenías que alcanzar. La sociedad moderna nos ha enseñado a temer al silencio. Nos ha hecho creer que estar en quietud es perder el tiempo, que no hacer es sinónimo de improductividad, que parar es fracasar. Pero es en ese aparente no hacer donde sucede lo más transformador. Porque el alma no grita, el alma susurra. Y para oír su voz, necesitas bajar el volumen del mundo, de tus exigencias, de tus pendientes, de tu historia personal. Necesitas aprender a estar contigo sin necesidad de entretenimiento. Necesitas mirarte sin filtros y sostener esa mirada hasta que deje de doler. Reconectar con el silencio no significa desconectarte del mundo. Al contrario, significa aprender a estar en él desde otro lugar. Un lugar más consciente, más presente, más auténtico. Cuando cultivas el silencio, ya no reaccionas de forma automática. Empiezas a elegir, a responder desde tu centro, a notar los impulsos antes de convertirlos en acciones, a observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Y poco a poco, esa presencia se convierte en tu nueva manera de habitarte. No es que la vida deje de ser caótica afuera, es que tú ya no te pierdes tanto dentro de ese caos. Hay silencios incómodos, sí, pero también hay silencios que curan, silencios que abrazan,
silencios que contienen lo que las palabras no saben expresar, silencios que te conectan con lo divino, con lo eterno, con lo que no cambia porque más allá de tus pensamientos, de tus emociones, de tus logros o tus fracasos, hay una parte de ti que siempre ha estado en silencio. Un testigo, un observador, una conciencia pura que no necesita etiquetas. Esa parte es tu verdadera esencia. Y cada vez que entras en silencio, la tocas, la recuerdas, la habitas. La meditación, la contemplación, la respiración consciente, los momentos de pausa profunda, no son lujos espirituales, son necesidades vitales para un alma que busca sanar. Son espacios sagrados donde te reencuentras contigo sin intermediarios. Y no necesitas horas ni rituales complejos. Basta con unos minutos al día de presencia total. Basta con decidir apagar el ruido externo para atender el interno. Basta con cerrar los ojos y volver a ti. En ese regreso, comienzas a percibir lo que antes pasaba desapercibido. El latido de tu corazón, la profundidad de tu respiración, el peso de tus pensamientos, la textura de tus emociones, la sabiduría de tu cuerpo. El silencio te vuelve más humano y más divino a la vez, porque te muestra que todo está interconectado, que no estás separado del universo, que formas parte de algo más grande que tú y que ese algo también vive dentro de ti. En un mundo que corre, tú eliges detenerte. En una sociedad que grita, tú eliges escuchar. En una realidad que exige, tú eliges simplemente ser. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es profundamente transformador, porque cuando reconectas con el silencio, todo en ti se alinea, la mente se aclara, el corazón se abre, la intuición despierta y entonces... Capítulo 5. El ego y la ilusión de control. Durante gran parte de nuestra vida actuamos desde un personaje que hemos construido con esfuerzo, sufrimiento, experiencias y condicionamientos. Ese personaje tiene un nombre, una historia, unos logros y unas heridas. Se viste de personalidad, se adorna de creencias, se protege con máscaras, se defiende con hábitos. Ese personaje es lo que llamamos ego. Y aunque en muchos caminos espirituales se lo retrata como el enemigo a vencer, la verdad es que el ego no es el problema. El problema es creer que somos únicamente eso. El ego ha sido un mecanismo de supervivencia. Nos ha ayudado a funcionar, a protegernos, a encajar. Pero llega un punto en el viaje del alma en que ese ego se convierte en prisión. Y para despertar, hay que empezar a observarlo sin miedo, sin juicio, con amor y con firmeza. El ego busca control porque teme la incertidumbre. Cree que si puede prever, dominar o calcular todo lo que ocurre, estará a salvo. Entonces hace planes, se anticipa a los peligros, repite patrones conocidos, huye del riesgo emocional, se aferra a lo que le da seguridad. Pero ese control es una ilusión, porque la vida, por su propia naturaleza, es cambio, movimiento, transformación. Nada es permanente. Y eso el ego no lo tolera. Por eso sufre tanto cuando las cosas no salen como espera, cuando alguien lo contradice, cuando algo se rompe o se escapa. Porque ha construido toda su identidad alrededor de una imagen que necesita ser sostenida a toda costa. Y esa imagen, tarde o temprano, se quiebra. El ego también vive comparándose. Necesita sentirse especial para validarse. A veces lo hace sintiéndose superior, otras veces sintiéndose víctima. Pero en ambos extremos busca lo mismo: atención, reconocimiento, sentido de importancia. El ego se alimenta de la aprobación externa porque aún no ha descubierto el valor interno. Se ofende fácilmente porque interpreta todo desde la herida. Reacciona antes de comprender. Ataca antes de abrirse. Se cierra para no ser herido, pero en ese cierre también se aísla de la verdadera conexión. El control que el ego necesita no solo se manifiesta en lo externo, también se expresa en lo interno. Queremos controlar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que otros sienten por nosotros, lo que creemos que debería pasar. Y en ese intento constante de moldear la realidad a nuestra medida, perdemos contacto con lo que es. Nos resistimos a lo que la vida nos quiere mostrar. Rechazamos la incertidumbre como si fuera un error, cuando en realidad es la puerta hacia el crecimiento. La paradoja es que, cuanto más intentamos controlar, más tensión generamos, más ansiedad acumulamos, más desconectados estamos. Porque el alma no se expande bajo control, sino en libertad.
Soltar el ego no significa eliminarlo. Significa dejar de identificarte ciegamente con él. Significa aprender a observarlo cuando se activa, a escucharlo sin creértelo todo, a ponerlo en su lugar cuando toma el timón. El ego no desaparece, pero puede pasar del asiento del conductor al del copiloto. Puede ser una parte de ti, pero no la que dirige tu vida. Y ese cambio, aunque sutil, es profundo, porque te permite vivir desde el ser, no desde el personaje, desde la autenticidad, no desde la actuación, desde la presencia, no desde la defensa. Cuando reconoces al ego y lo integras sin juicio, algo comienza a transformarse. Ya no necesitas tener siempre la razón. Ya no buscas controlar cada detalle. Ya no te defines por tus logros o tus caídas. Empiezas a vivir desde una paz que no depende del resultado, desde una confianza en que la vida, incluso cuando no entiende sus giros, está de tu lado. Desde una humildad que no se rinde, pero sí se rinde al momento presente. Desde un amor propio que no necesita validación porque ya se sabe completo. Y lo más hermoso es que cuando sueltas el control no pierdes poder. Lo recuperas. Pero es otro tipo de poder. No es el poder del ego que domina, manipula o impone. Es el poder del alma que fluye, que confía, que crea desde el amor. Es el poder de quien ya no necesita luchar contra la vida, sino danzar con ella. De quien ha dejado de resistirse y ha empezado a escuchar. De quien ha comprendido que la verdadera libertad no está en controlar todo, sino en soltar lo que no puede ser controlado y actuar con conciencia sobre lo que sí. Cada vez que eliges no reaccionar desde el ego, cada vez que te detienes antes de juzgar, cada vez que eliges la compasión en lugar del orgullo, estás despertando. Cada vez que reconoces tus propias trampas mentales, cada vez que aceptas tu vulnerabilidad sin vergüenza, cada vez que te ríes de tus propias rigideces, estás liberándote. Porque el alma no necesita defenderse, solo necesita ser reconocida. Y tú no estás aquí para mantener intacto un personaje. Estás aquí para recordar quién eres más allá de él. Estás aquí para amar, para crear, para vivir con verdad. Y ese viaje comienza cuando te atreves a mirar de frente al ego sin ser arrastrado por él. Cuando eliges el camino más incómodo, pero más auténtico. El de soltar el control y abrazar el misterio. Capítulo 6. Heridas que abren caminos. En el trayecto hacia nuestro verdadero yo, las heridas no son simples cicatrices del pasado que debemos ocultar o ignorar. Son en realidad mapas sagrados que nos señalan las rutas de nuestra transformación y crecimiento interior. Desde que nacemos, el alma comienza a interactuar con el mundo externo y a través de esa interacción inevitablemente recibe impactos, desilusiones, rechazos y dolores que nos marcan profundamente. Sin embargo, en lugar de entender esas heridas como meros obstáculos o castigos del destino, es fundamental comprender que ellas contienen en su núcleo una oportunidad única para despertar, para reescribir nuestra historia desde un lugar más consciente y sanador. Las heridas son portales, abren caminos inesperados hacia territorios internos que, de otro modo, permanecerían ocultos bajo la superficie de la rutina y la superficialidad. Estas heridas no solo moldean nuestra personalidad, sino que también constituyen la materia prima con la que podemos construir una nueva identidad, más auténtica y conectada con nuestra esencia. El primer paso para transformar una herida en camino es aceptar la existencia del dolor, no con la intención de hundirnos en la tristeza o la víctima, sino con la valentía de mirar hacia adentro y reconocer lo que duele, sin huir, sin negar, sin disfrazar. En la cultura actual, muchas veces se nos enseña a evitar el sufrimiento, a taparlo con ocupaciones, distracciones o incluso con actitudes de falsa positividad que no permiten el proceso genuino de sanación. Pero el alma sabe que la luz solo puede entrar cuando se abre la puerta del dolor. Por eso, antes de poder avanzar, es necesario atravesar el umbral de la aceptación profunda. Esa aceptación que no implica resignación, sino reconocimiento consciente. Al hacerlo, la herida pierde parte de su poder destructivo y comienza a revelar sus mensajes ocultos, esos que el ego no quiere oír, pero que el alma necesita escuchar para crecer. Cada herida tiene su propia historia, su propia energía, y se manifiesta de maneras distintas. Puede ser una sensación persistente de inseguridad,
una repetición de patrones tóxicos en las relaciones, una voz interna que susurra «no soy suficiente», un miedo profundo al abandono o al fracaso, una rabia contenida o una tristeza inexplicable. Esas manifestaciones son señales de que algo dentro de nosotros aún no ha sido integrado ni comprendido. Pero el mensaje más importante que debemos recordar es que esas heridas no nos definen. Lo que define quiénes somos es cómo las abordamos, cómo nos relacionamos con ellas y cómo elegimos sanarlas. La sanación no es un camino lineal ni rápido, sino un proceso constante de autoexploración, autoempatía y autocompasión. El camino hacia la sanación implica también soltar la resistencia. Muchas veces nos aferramos a la historia de nuestras heridas como si fuera la única forma de justificar nuestro dolor o nuestra identidad. Pero esa resistencia a soltar el sufrimiento nos mantiene atrapados en un ciclo donde la herida se infecta y se perpetúa. Al permitirnos sentir, al dar espacio a las emociones que emergen, aunque sean incómodas, comenzamos a desactivar ese ciclo. Y en ese espacio liberado, el alma puede desplegar sus alas y mostrarnos nuevos horizontes. Aprendemos a transformar el dolor en sabiduría, la tristeza en aceptación y la rabia en fuerza creadora. Además, las heridas nos conectan con nuestra humanidad profunda y con la vulnerabilidad que todos compartimos. Al reconocer y aceptar nuestras propias heridas, abrimos la puerta a la empatía hacia otros, comprendiendo que detrás de cada persona hay batallas invisibles, dolores no dichos y una búsqueda constante de sentido y amor. Este reconocimiento transforma nuestras relaciones, haciéndolas más genuinas y compasivas, porque cuando comprendemos que todos somos heridos en camino, nos acercamos con menos juicio y más ternura. Finalmente, entender que las heridas abren caminos es entender que no estamos solos en este viaje. Cada paso de sanación es un acto de coraje y entrega que nos conecta con la red invisible que sostiene la vida y el despertar. Las heridas son parte del proceso que nos impulsa a dejar de vivir en la superficie para comenzar a habitar la profundidad de nuestro ser. Son las cicatrices que testimonian que hemos luchado, que hemos caído y nos hemos levantado, que hemos enfrentado sombras y hemos encontrado luz. Nos recuerdan que somos seres de una resiliencia infinita y que al abrazar nuestras heridas, abrazamos también nuestra verdad más profunda y nuestra capacidad para renacer. Capítulo 7. La magia de la intuición. La intuición es una fuerza sutil pero poderosa que habita en lo más profundo de nuestro ser, una voz interna que a menudo ignoramos o confundimos con meros impulsos o coincidencias. Sin embargo, esta sabiduría interna es una guía ancestral, un faro que puede iluminarnos en los momentos de incertidumbre y guiarnos hacia decisiones que la mente racional no siempre puede comprender ni justificar. La intuición no se basa en datos, ni en análisis lógicos. Es una percepción directa, un conocimiento que brota sin esfuerzo, sin explicación aparente. En un mundo saturado de ruido, distracciones y opiniones externas, aprender a escuchar esta voz interior se vuelve un acto revolucionario y vital para nuestro despertar. Desde tiempos antiguos, la intuición ha sido valorada como un don sagrado, una conexión directa con una realidad más profunda y espiritual. Muchas tradiciones espirituales y filosofías la consideran una manifestación del alma o del espíritu, una forma de acceder a una sabiduría universal que trasciende el ego y la mente lógica. No obstante, en la modernidad, la cultura del racionalismo y la productividad ha relegado la intuición a un segundo plano, etiquetándola a veces como superstición o irracionalidad. Esto ha generado una desconexión que nos aleja de nuestra esencia, porque al silenciar esa voz interna nos despojamos de una brújula fundamental que puede conducirnos hacia la autenticidad y la plenitud. La clave para redescubrir la magia de la intuición reside en crear un espacio interior donde esa voz pueda emerger sin interferencias. Esto implica practicar la atención plena, la escucha profunda y la paciencia. No es un proceso que se pueda forzar ni apresurar, más bien requiere cultivar la confianza en uno mismo y en el misterio de la vida. Al principio puede ser difícil diferenciar la intuición del miedo, el deseo o la lógica distorsionada, pero con práctica aprenderás a reconocer la calidad distinta de esa voz, suave, clara, serena, que no exige ni impone, sino que invita y susurra con amor. Permitir que la intuición guíe nuestras acciones significa soltar la necesidad de controlar cada paso, dejar atrás la rigidez mental y abrirnos a la fluidez de la vida.
Significa confiar en que hay una inteligencia mayor que cuida de nosotros y que está disponible a través de nuestro ser interno. La intuición no siempre señala el camino más fácil o convencional, pero sí el más auténtico y acorde a nuestra verdadera naturaleza. Al seguir esa guía, nos alineamos con un flujo energético que potencia nuestra creatividad, nuestra felicidad y nuestro crecimiento personal. También es importante entender que la intuición no es una herramienta aislada, sino parte de un sistema integrado. Mente, cuerpo y alma trabajan juntos para transmitirnos esa información. Por eso, aprender a escuchar nuestro cuerpo es fundamental, ya que muchas veces la intuición se manifiesta a través de sensaciones físicas como un cosquilleo, una presión, un calor o un frío repentino. El cuerpo es un canal que traduce mensajes del inconsciente y del espíritu, y al prestarle atención podemos acceder a una sabiduría profunda que nos orienta en cada decisión. La intuición también nos conecta con la empatía y la compasión, porque nos abre a percibir las energías y necesidades de los demás más allá de las palabras y las apariencias. En este sentido, la intuición es un puente que fortalece nuestras relaciones, nos hace más sensibles y humanos, y nos invita a actuar con mayor conciencia y amor. Nos vuelve receptores de una inteligencia que trasciende el individualismo y nos invita a formar parte de un todo mayor. Para cultivar la intuición en la vida diaria, es útil incorporar prácticas como la meditación, el journaling, la contemplación de la naturaleza y la conexión consciente con el momento presente. Estos ejercicios permiten calmar el ruido mental y abrir un espacio donde la intuición pueda manifestarse. También es fundamental confiar en los mensajes que recibimos, incluso cuando no podemos explicarlos racionalmente, y actuar en consecuencia con valentía y fe. Al integrar la intuición en nuestra vida, comenzamos a experimentar una transformación profunda. Ya no vivimos desde el miedo o la duda, sino desde una confianza serena y un conocimiento interior que guía cada paso. Nos volvemos creadores conscientes de nuestra realidad, capaces de elegir caminos que honran nuestra esencia y que nos conducen a una vida más plena, auténtica y espiritual. En definitiva, la magia de la intuición es el regalo que el alma nos ofrece para navegar con sabiduría el vasto océano de la existencia. Es el susurro divino que nos recuerda que, aunque el mundo sea complejo y cambiante, siempre llevamos dentro un faro de luz y verdad que nunca se apaga. Escuchar esa voz es despertar a nuestra verdadera naturaleza, es reconocer que somos mucho más que mente y cuerpo, que somos seres espirituales en camino hacia la expansión y el amor incondicional. Capítulo 8. El poder transformador del perdón. El perdón es una de las fuerzas más profundas y liberadoras que el ser humano puede experimentar en su viaje interior. Un acto de valentía y amor que tiene el poder de desatar cadenas invisibles que nos atan al pasado y nos impiden avanzar hacia la plenitud. A menudo, cuando pensamos en el perdón, lo asociamos con olvidar o justificar el daño recibido, pero esta es una visión limitada que no honra la verdadera esencia de este proceso. Perdonar no es negar la realidad del dolor ni permitir que la injusticia persista. Es un acto consciente de soltar la carga emocional que nos mantiene atrapados. Un acto de compasión hacia nosotros mismos y hacia quienes nos han herido. Perdonar es, en última instancia, un regalo que nos hacemos para recuperar nuestra paz interior y reencontrar nuestra libertad. En el camino hacia el despertar del alma, comprender el poder transformador del perdón implica enfrentar con honestidad las heridas que hemos recibido, pero también aquellas que hemos causado, porque el perdón abarca tanto a los demás como a nosotros mismos. Vivimos en una cultura que muchas veces fomenta el resentimiento, la culpa y la venganza, y nos dificulta entender que aferrarnos a esos sentimientos solo perpetúa nuestro sufrimiento y bloquea nuestro crecimiento. El perdón, en cambio, actúa como un bálsamo sanador que disuelve los nudos emocionales y nos abre la puerta hacia una nueva forma de relacionarnos con nuestra historia y con la vida misma. Perdonar no significa que debamos reconciliarnos necesariamente con quien nos ha causado daño, ni que debamos permitir que se repita la misma dinámica. El perdón es un proceso interno, una decisión profunda que nos libera de la prisión del rencor y la amargura. Es reconocer que somos seres humanos imperfectos, que todos cometemos errores y que el camino del alma es uno de aprendizaje y evolución constante. Al perdonar, liberamos la energía atrapada en el pasado y creamos espacio para que la luz y la sanación entren en nuestra vida. Este acto de perdón no ocurre de manera instantánea ni automática.
Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y un trabajo consciente de autoexploración. Muchas veces debemos atravesar etapas de dolor, tristeza, ira y desilusión antes de poder soltar realmente. Es importante permitirnos sentir esas emociones sin juzgarnos ni apresurarnos. Al mismo tiempo, es crucial cultivar la compasión, primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás, entendiendo que el perdón nace del amor y no de la obligación o la manipulación. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestra salud física, emocional y espiritual. Estudios en psicología y medicina han demostrado que el resentimiento prolongado puede generar estrés crónico, enfermedades y desequilibrios energéticos. Por el contrario, el perdón libera tensiones, reduce el estrés y favorece un bienestar integral. En un nivel espiritual, el perdón nos conecta con una energía de trascendencia y paz que va más allá del ego, que nos permite vivir desde la conciencia del ser y no desde las heridas del personaje. El perdón es un acto revolucionario que rompe con los ciclos de violencia y dolor que a menudo se repiten en las familias, comunidades y sociedades. Al perdonar, no solo nos liberamos nosotros, sino que también contribuimos a sanar colectivamente, a generar un campo energético de amor y reconciliación que trasciende las fronteras individuales. El perdón es un puente que une almas, que disuelve prejuicios y que abre caminos para la verdadera comprensión y la paz duradera. Para cultivar el perdón en nuestra vida, es fundamental integrar prácticas que nos ayuden a conectar con nuestro corazón y a soltar el apego al sufrimiento. La meditación, la reflexión profunda, el journaling y el acompañamiento terapéutico o espiritual pueden ser herramientas valiosas en este proceso. También es importante rodearnos de un entorno que nos apoye y nos inspire a sanar, y reconocer que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Finalmente, el perdón nos invita a mirar la vida con ojos nuevos, a comprender que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, contiene una semilla de aprendizaje y crecimiento. Nos invita a abrazar la impermanencia, la fragilidad y la belleza de nuestra existencia y a elegir vivir desde un lugar de amor, libertad y autenticidad. El perdón nos recuerda que, en última instancia, somos almas en evolución, capaces de transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de luz y sabiduría. Capítulo 9. La conexión con el presente. Vivir en el presente es sin duda uno de los mayores desafíos y a la vez uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer a nuestro ser interior. En un mundo donde la mente tiende a divagar entre recuerdos del pasado y anticipaciones del futuro, la verdadera sabiduría reside en aprender a arraigarnos en el ahora, en esa única realidad que realmente poseemos. El presente no es un simple punto en el tiempo, sino un espacio vibrante, lleno de vida, energía y posibilidades infinitas. Cuando logramos sintonizar con esta dimensión, descubrimos que el tiempo se expande, que nuestra percepción se agudiza y que nuestra existencia se vuelve más plena y auténtica. La conexión con el presente es el portal hacia la paz interior, la creatividad y la verdadera libertad. Muchas veces nos perdemos en la mente, atrapados en pensamientos recurrentes que nos arrastran a experiencias pasadas que ya no existen, o en preocupaciones futuras que aún no han llegado. Esta desconexión nos genera ansiedad, estrés y una sensación de vacío que nada externo puede llenar. Sin embargo, cuando traemos nuestra atención al presente, a las sensaciones corporales, a la respiración, a los sonidos y colores que nos rodean, comenzamos a recuperar el contacto con la vida tal como es, sin filtros ni distorsiones. Esta práctica no implica ignorar el pasado o el futuro, sino ubicarnos en el momento presente desde un lugar de conciencia plena, desde donde podemos actuar con claridad y serenidad. La conexión con el presente es también un acto de humildad y aceptación. Implica reconocer que, a pesar de nuestros planes y deseos, el único momento real es este, aquí y ahora. Al vivir en el presente, dejamos de luchar contra la realidad, de resistir lo que sucede y nos abrimos a fluir con la vida tal como se manifiesta. Esto no significa resignación, sino una aceptación activa que nos permite responder de manera creativa y consciente a cada situación. Es una invitación a soltar el control y a confiar en el proceso de la existencia.
Desde la perspectiva espiritual, el presente es el punto de encuentro entre el tiempo y la eternidad, entre lo finito y lo infinito. En el ahora, la mente se aquieta y el alma puede manifestarse plenamente. La conexión con el presente nos conecta con nuestra esencia, nos permite escuchar la voz interior que muchas veces queda silenciada por el ruido mental y las distracciones. Esta presencia consciente es el fundamento para una vida llena de significado y propósito. Para cultivar esta conexión, existen diversas prácticas que podemos incorporar en nuestra rutina diaria. La meditación de atención plena es una de las más efectivas, pues nos entrena para observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, para regresar una y otra vez al presente con amabilidad y paciencia. Otra práctica valiosa es la respiración consciente, que nos ayuda a anclarnos en el cuerpo y a equilibrar nuestro sistema nervioso. También es útil crear momentos de pausa durante el día para simplemente estar, sin hacer nada, permitiendo que el presente se despliegue en toda su riqueza. Esta conexión con el presente también transforma nuestra relación con el tiempo y con las actividades cotidianas. Cuando realizamos cualquier tarea con plena atención, desde lavar los platos hasta caminar o trabajar, descubrimos que cada acción se vuelve una experiencia sagrada, un acto de presencia que nutre el alma. Esta actitud nos libera de la automatización y la dispersión, y nos invita a disfrutar y valorar cada instante como único e irrepetible. Además, vivir en el presente fortalece nuestra resiliencia emocional. Al estar plenamente presentes, podemos enfrentar las dificultades con mayor ecuanimidad, sin dejarnos arrastrar por reacciones impulsivas o por la ansiedad anticipatoria. La conexión con el presente nos da la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de elegir conscientemente nuestras palabras y acciones y de mantenernos centrados en medio de la tormenta. Finalmente, la conexión con el presente es el camino hacia una vida auténtica y libre, donde dejamos de vivir atrapados en la ilusión del tiempo para abrazar la eternidad del ahora. Es un despertar continuo que nos invita a descubrir la belleza en lo simple, la magia en lo cotidiano y la paz en el silencio interior. Al vivir en el presente, despertamos a nuestra verdadera naturaleza, esa alma despierta que siempre ha estado esperando para brillar con toda su luz. Capítulo 10. La sabiduría del silencio. El silencio es mucho más que la ausencia de ruido externo. Es un espacio sagrado, una dimensión profunda donde reside una sabiduría ancestral capaz de transformar nuestra existencia desde su raíz más profunda. En el bullicio constante del mundo moderno, donde el sonido, la información y las distracciones nos envuelven sin cesar, el silencio se ha convertido en un recurso escaso y subestimado, cuando en realidad es la puerta de entrada a nuestro ser más auténtico y a la conexión directa con el alma. Aprender a habitar el silencio es, entonces, un acto de valentía y una necesidad imperante para quienes buscan despertar y vivir en plenitud. El silencio nos invita a detenernos y a mirar hacia adentro con una atención renovada, sin las interferencias de la mente inquieta y de las voces externas que tantas veces confunden nuestro juicio y nublan nuestra percepción. En el silencio el ruido mental disminuye y podemos escuchar con claridad la voz de nuestra intuición, la respiración profunda de nuestro cuerpo y el latido silencioso de nuestra alma. Es un espacio donde las respuestas surgen de manera natural, donde la comprensión y la paz se manifiestan sin esfuerzo, y donde el tiempo parece diluirse en una eternidad serena. No se trata simplemente de apagar los sonidos externos, sino de cultivar un silencio interior, una calma profunda que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de una conexión consciente con el presente. Este tipo de silencio es un estado de conciencia que trasciende el pensamiento y que nos permite observar sin juicio, recibir sin resistencia y ser sin condiciones. En este estado la mente se vuelve un espejo claro, reflejando la verdad sin distorsiones ni prejuicios. El poder del silencio se ha reconocido a lo largo de la historia en numerosas tradiciones espirituales y filosóficas. Los místicos, sabios y maestros han señalado que en el silencio habita la divinidad, que es el lenguaje primordial del universo y el refugio del alma. Practicar el silencio no significa renunciar a la palabra o a la acción, sino integrarlos desde un lugar de conciencia plena, donde cada palabra y cada acto surgen desde la autenticidad y la sabiduría interior. El silencio es el espacio fértil donde germinan las semillas de la transformación y el despertar.
En la vida cotidiana, el silencio puede ser un desafío, debido a la constante demanda de atención y estímulos. Sin embargo, incorporar momentos de silencio en nuestra rutina es esencial para restaurar nuestro equilibrio y vitalidad. Estos momentos pueden ser breves pausas durante el día, prácticas de meditación, caminatas en la naturaleza o simplemente sentarse en quietud, permitiendo que el silencio nos envuelva y nos nutra. Con la práctica constante, el silencio se convierte en un aliado poderoso que fortalece nuestra resiliencia emocional y mental. Además, el silencio tiene un efecto profundo en nuestras relaciones. Cuando aprendemos a escuchar en silencio, sin interrumpir ni juzgar, abrimos un espacio para la verdadera comunicación y el entendimiento mutuo. El silencio compartido puede ser un puente que conecta corazones y almas, una forma de presencia que trasciende las palabras y crea un vínculo genuino. En contraste, el ruido constante y la prisa pueden generar incomunicación y malentendidos. El silencio también nos conecta con la creatividad y la inspiración. En esos momentos de calma profunda, emergen nuevas ideas, soluciones y perspectivas que la mente agitada no puede captar. Es en el silencio donde la imaginación florece y la esencia de nuestra singularidad se expresa sin filtros ni limitaciones. Por eso muchos artistas, escritores y pensadores buscan conscientemente el silencio para alimentar su proceso creativo y acceder a niveles más profundos de conciencia. Finalmente, la sabiduría del silencio es un camino hacia la liberación interior. Nos invita a soltar las ataduras del ego, la necesidad constante de control y la identificación con el ruido mental. Al abrazar el silencio, despertamos a la presencia pura, a la esencia eterna que somos más allá de las apariencias y las circunstancias. Es un llamado a regresar al hogar interior, a ese lugar donde la paz y el amor son incondicionales y eternos. En resumen, el silencio es un maestro silencioso que nos guía a la realización plena de nuestro ser. Es un regalo que debemos honrar y cultivar, un refugio donde el alma encuentra descanso y renovación. Al aprender a habitar el silencio, nos abrimos a la magia de la vida, a la profundidad de la hora y al misterio sagrado que habita en nuestro interior. Este es el camino para despertar verdaderamente y vivir con autenticidad, sabiduría y amor. Capítulo 11. La inteligencia emocional, clave para el equilibrio interior. La inteligencia emocional es mucho más que una habilidad social o una herramienta para manejar relaciones. Es la piedra angular de nuestro bienestar integral y el pilar fundamental para el desarrollo de una vida consciente y plena. En el camino del despertar del alma, comprender y cultivar la inteligencia emocional se vuelve esencial, pues esta capacidad nos permite navegar con sabiduría las complejas aguas de nuestras emociones, reconocerlas, aceptarlas y transformarlas en aliados poderosos en lugar de enemigos que nos desgastan. La inteligencia emocional no es suprimir o ignorar los sentimientos, sino integrar plenamente todo nuestro mundo emocional en un equilibrio que fortalezca nuestra paz interna y nuestra conexión con el entorno. Desde una perspectiva psicológica, la inteligencia emocional implica la habilidad de identificar y comprender nuestras propias emociones, así como las de los demás, manejar de manera constructiva esas emociones y utilizarlas para facilitar el pensamiento, la comunicación y la toma de decisiones. Pero en el contexto del desarrollo espiritual y personal, este concepto se amplía hacia una comprensión más profunda y holística que integra mente, cuerpo y alma en un sistema armónico de autoconciencia y autorregulación. Desarrollar esta inteligencia nos permite dejar de reaccionar impulsivamente a los estímulos externos o a los conflictos internos, y nos invita a responder desde un lugar de calma, amor y sabiduría. El primer paso para fortalecer la inteligencia emocional es la autoconciencia, que es la capacidad de observar nuestras emociones sin juzgarlas, ni identificarnos automáticamente con ellas. Esto requiere un ejercicio constante de presencia y reflexión, donde aprendemos a reconocer qué sentimos en cada momento, entender las causas subyacentes y aceptar que todas las emociones, incluso las consideradas negativas, tienen un propósito y un mensaje valioso para nuestro crecimiento. La autoconciencia emocional es como una luz que ilumina el camino oscuro de nuestra mente y nos permite caminar con seguridad y autenticidad. Una vez que logramos esta autoconciencia, el siguiente desafío es la autorregulación, que consiste en gestionar nuestras emociones de manera que no nos dominen ni nos conduzcan a conductas destructivas.
Esto no significa reprimir o negar lo que sentimos, sino encontrar maneras saludables de expresar y canalizar esas emociones. La autorregulación emocional nos ayuda a mantener la calma en situaciones de estrés, a superar la frustración con resiliencia y a transformar la tristeza o el miedo en oportunidades para el aprendizaje y la renovación interior. Es un arte que se cultiva con paciencia, práctica y compasión hacia uno mismo. La empatía es otro componente clave de la inteligencia emocional. La capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir y comprender sus emociones, es fundamental para construir relaciones auténticas basadas en el respeto y la conexión profunda. La empatía nos abre al mundo del otro sin juicios ni defensas y nos permite responder con ternura y apoyo, lo cual es vital para la sanación y el crecimiento mutuo. En un nivel más elevado, la empatía es también un puente hacia la unidad espiritual que nos recuerda que todos formamos parte de un entramado vital. Además, la inteligencia emocional impulsa la habilidad para manejar relaciones interpersonales de manera efectiva, cultivando la comunicación asertiva, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. En este sentido, nos invita a dejar de lado el egoísmo, la rigidez y la competencia para abrirnos a la colaboración, el respeto y el amor genuino. La calidad de nuestras relaciones influye directamente en nuestra salud emocional y espiritual, y por eso desarrollar esta competencia es vital para vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Desde un punto de vista práctico, existen diversas técnicas y ejercicios que pueden ayudarnos a potenciar nuestra inteligencia emocional. La meditación y la respiración consciente nos permiten observar nuestras emociones con mayor claridad y responder con calma. El journaling o escritura reflexiva es una herramienta poderosa para explorar y entender nuestro mundo emocional. La terapia, el coaching o el acompañamiento espiritual pueden ofrecer guías especializadas para profundizar en este proceso. Asimismo, practicar la gratitud, el perdón y la autoaceptación contribuye a fortalecer nuestra inteligencia emocional al crear un clima interno de amor y comprensión. En última instancia, la inteligencia emocional nos conduce a un mayor equilibrio interior, una mayor libertad y un sentido más profundo de propósito. Nos libera de patrones repetitivos de sufrimiento y nos conecta con la sabiduría innata que todos poseemos. Es la llave que abre la puerta hacia una vida auténtica, donde las emociones se convierten en fuentes de energía creativa y transformación personal. Cuando desarrollamos nuestra inteligencia emocional, despertamos no solo a nuestra mente racional, sino también a la sabiduría del corazón, que es el lugar donde se encuentra nuestra verdadera fuerza y nuestra conexión con la esencia divina. Es en este equilibrio donde reside la verdadera salud emocional, el bienestar espiritual y la plenitud de ser. Por eso, cultivar la inteligencia emocional es un acto sagrado, un compromiso con nosotros mismos y con el camino del alma que nos guía hacia la luz. Así puedes compartir este capítulo con tu viaje hacia la sanación emocional. Puedes adaptar este texto para que refleje tu propia voz y estilo, para que sea más impactante para quienes lo lean. Capítulo 12. La transformación a través del perdón. El perdón es, sin duda, una de las herramientas más poderosas y liberadoras que el ser humano puede utilizar en su camino hacia la evolución interior y la paz profunda. A menudo, cuando pensamos en el perdón, lo asociamos únicamente con el acto de perdonar a otros por heridas o injusticias pasadas, pero su verdadera dimensión es mucho más amplia, profunda y transformadora. El perdón no solo libera al otro, sino que, fundamentalmente, libera a quien perdona, sanando las heridas del alma, disolviendo las cadenas del resentimiento y abriendo el corazón a una nueva forma de ser y de relacionarse con la vida. Para comprender el poder del perdón, es esencial primero reconocer el peso que cargamos cuando mantenemos rencores, odios o resentimientos. Estas emociones negativas funcionan como una pesada carga invisible que nos consume desde dentro, afectando nuestra salud emocional, mental e incluso física. Nos atrapan en un ciclo de sufrimiento, impidiéndonos avanzar y vivir en plenitud. El perdón, en cambio, actúa como una llave maestra que abre la puerta a la liberación, permitiéndonos soltar el pasado y reencontrarnos con nuestro presente desde un lugar de serenidad y amor propio.
El proceso de perdón es profundamente íntimo y personal, y no debe confundirse con la justificación o aceptación de comportamientos dañinos, ni con la negación del dolor sufrido. Perdonar no significa olvidar o minimizar lo ocurrido, sino reconocer el daño, aceptar la realidad y elegir conscientemente liberar el resentimiento para sanar. Este acto requiere valentía, humildad y una gran dosis de compasión, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. En este sentido, el perdón también es un acto de autoamor y respeto, una declaración interna de que nuestro bienestar es una prioridad. Desde una perspectiva espiritual, el perdón es una puerta hacia la transformación y el despertar. Nos invita a trascender el ego herido que busca venganza o justicia personal, y abrirnos a una visión más amplia, donde reina la comprensión, la empatía y la reconciliación. Al perdonar nos alineamos con las fuerzas del amor incondicional que sanan y restauran no solo nuestra alma, sino también la energía que compartimos con el universo. Es un acto de liberación que nos conecta con la esencia divina que habita en cada uno, recordándonos que somos seres de luz capaces de trascender el sufrimiento. El perdón también tiene un impacto directo en nuestra salud física y emocional. Numerosos estudios han demostrado que quienes practican el perdón experimentan menores niveles de estrés, ansiedad y depresión, así como mejoras en su sistema inmunológico y en su bienestar general. Esto confirma lo que muchas tradiciones espirituales han afirmado por siglos, que el perdón es un bálsamo curativo para el cuerpo, la mente y el espíritu. Al soltar las cargas emocionales que nos anclan al pasado, abrimos espacio para la vitalidad, la alegría y la paz. En la práctica, el camino del perdón puede ser desafiante y no lineal. Requiere tiempo, paciencia y un compromiso constante con el crecimiento personal. Es útil comenzar por reconocer nuestras propias heridas y trabajar en perdonarnos a nosotros mismos, entendiendo que todos cometemos errores y que la autocompasión es la base para extender el perdón hacia los demás. Luego podemos avanzar hacia la práctica de la empatía, intentando comprender las circunstancias, motivaciones y limitaciones que llevaron a la otra persona a actuar de determinada manera. Este ejercicio de comprensión abre el corazón y facilita la liberación del rencor. Existen diversas técnicas y meditaciones que pueden apoyar este proceso, como visualizaciones en las que imaginamos liberando el dolor y enviando luz a quienes nos han herido, o el uso de afirmaciones que refuercen nuestra intención de perdonar y sanar. La terapia emocional y el acompañamiento espiritual también pueden ser recursos valiosos para navegar este camino con mayor apoyo y guía. Lo fundamental es recordar que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una forma de sanar desde dentro para vivir con mayor libertad y plenitud. Finalmente, la transformación a través del perdón nos lleva a una nueva forma de relacionarnos con la vida y con los demás, basada en el amor consciente y la compasión profunda. Nos libera de los ciclos repetitivos de dolor y nos conecta con la verdad de que todos somos imperfectos y a la vez capaces de cambiar y crecer. El perdón nos abre las puertas a la reconciliación, no solo con otros, sino con nosotros mismos y con la existencia misma. Cuando abrazamos el perdón, despertamos a una realidad más amplia donde la luz de la conciencia disuelve las sombras del pasado y la energía del amor transforma el dolor en sabiduría y fortaleza. Así el perdón se convierte en un acto sagrado, un paso esencial en el viaje del alma hacia su realización plena y su unión con la fuente de todo lo que es. Capítulo 13. La presencia consciente. Vivir aquí y ahora. La presencia consciente es uno de los conceptos más transformadores y revolucionarios dentro del camino del despertar interior. A simple vista, puede parecer sencillo o incluso trivial, pero en realidad es un arte complejo y profundo que tiene el poder de cambiar radicalmente la forma en que experimentamos la vida. Vivir en presencia consciente significa estar plenamente atentos y despiertos a cada instante, sin perdernos en los pensamientos del pasado ni anticipaciones del futuro. Sin juzgar ni resistir lo que está sucediendo, sino aceptando y abrazando la realidad tal como se presenta. Esta práctica nos conecta con la esencia misma de nuestra existencia, liberándonos de la esclavitud mental y abriendo la puerta a una experiencia más rica, plena y auténtica.
En la mayoría de las culturas modernas, la mente humana está programada para estar en constante actividad, planeando, analizando, preocupándose y divagando entre memorias y expectativas. Esta constante distracción mental crea una desconexión profunda con el momento presente, que es el único espacio real donde la vida ocurre. Nos convertimos en prisioneros de una narrativa mental que nos aleja de sentir, percibir y vivir plenamente. La presencia consciente nos invita a romper esta cadena y regresar a casa, a la hora, donde todo sucede y donde reside el verdadero poder. Practicar la presencia consciente no implica eliminar los pensamientos ni suprimir la mente, sino observarla con una actitud de testigo imparcial y curiosidad amable. Se trata de reconocer la actividad mental sin identificarnos con ella, permitiendo que los pensamientos fluyan sin aferrarnos ni resistirlos. Este simple cambio de perspectiva abre un espacio interior de calma y claridad que transforma nuestra relación con la mente y con el mundo. En ese espacio, la ansiedad disminuye, el estrés se disuelve y la capacidad para responder con sabiduría y serenidad aumenta significativamente. El cuerpo también juega un papel esencial en la práctica de la presencia consciente. La conexión con la respiración, las sensaciones físicas y los movimientos del cuerpo nos anclan en el aquí y ahora, recordándonos que somos seres integrales donde mente y cuerpo se funden en una unidad. La respiración consciente, por ejemplo, es una puerta directa hacia la presencia, ya que es la única que ocurre simultáneamente en la mente y en el cuerpo, permitiendo que la conciencia se estabilice en el momento presente. Al enfocar nuestra atención en la respiración, creamos un anclaje que nos ayuda a salir del piloto automático y a experimentar la vida con mayor intensidad y autenticidad. La presencia consciente también es la base para el desarrollo de la inteligencia emocional y la compasión. Cuando estamos plenamente presentes, somos capaces de reconocer nuestras emociones y las de los demás sin juicios ni reacciones impulsivas. Esto nos permite responder desde un lugar de amor y comprensión, en lugar de caer en patrones automáticos de defensa o ataque. La práctica constante de la presencia abre el corazón y amplía nuestra capacidad para conectar genuinamente con los demás, creando relaciones más profundas y significativas. Desde un punto de vista espiritual, la presencia consciente es la puerta de entrada a la experiencia de la unidad y la trascendencia. Al liberarnos del tiempo psicológico y de identificarnos con el ego, accedemos a un estado de conciencia expandida, donde sentimos la conexión con todo lo que es. En este estado, la dualidad se disuelve y emerge una sensación de paz, plenitud y armonía que trascienden las palabras y las ideas. Es en la presencia consciente donde el alma se siente viva, libre y en comunión con el misterio de la existencia. Incorporar la presencia consciente en la vida diaria requiere práctica y dedicación, especialmente en un mundo lleno de distracciones y estímulos constantes. Sin embargo, existen múltiples formas de entrenar esta habilidad. La meditación, los ejercicios de respiración, la atención plena en las actividades cotidianas como comer, caminar o escuchar, y la pausa consciente en momentos de estrés o confusión. Cada pequeño instante en el que elegimos regresar al presente es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia la vida. Los beneficios de vivir en presencia consciente son inmensos y abarcan todos los aspectos de nuestra existencia. Mejora la salud mental al reducir la ansiedad y la depresión, fortalece la resiliencia frente a los desafíos, aumenta la creatividad y la concentración y fomenta un sentido profundo de gratitud y alegría. Pero quizás lo más valioso es que nos conecta con la verdad de quiénes somos, más allá de las etiquetas, roles y condicionamientos, y nos invita a vivir desde ese lugar auténtico y sagrado. En definitiva, la presencia consciente es el camino para despertar al milagro del instante y para vivir con plenitud, sabiduría y amor. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y una invitación a descubrir la profundidad infinita de la hora, donde el alma se encuentra a su hogar y la vida despliega toda su belleza y misterio. Al practicar y cultivar la presencia consciente, iniciamos un viaje hacia la libertad interior y la realización de nuestro verdadero ser. Capítulo 14. La mente silenciosa. El poder del silencio interior. En nuestro mundo moderno, saturado de ruido constante, estímulos incesantes y una vorágine de pensamientos que parecen no tener fin, el silencio interior se presenta como un oasis de paz y una fuente profunda de sabiduría.
La mente silenciosa no es simplemente la ausencia de ruido externo o la detención temporal de los pensamientos, sino un estado consciente en el que el flujo mental se aquieta lo suficiente para que emerja una claridad luminosa y una conexión genuina con nuestra esencia más pura. Aprender a cultivar ese silencio interior es fundamental para el desarrollo espiritual y personal, ya que es en el silencio donde podemos escuchar la voz auténtica del alma, descubrir nuestra verdad y acceder a niveles más profundos de conciencia. El ruido mental, esas corrientes incesantes de preocupaciones, juicios, recuerdos y anticipaciones, nos mantienen atrapados en un estado de constante agitación y dispersión. Esta hiperactividad mental nos aleja del presente y nos desconecta de la realidad profunda que subyace bajo las apariencias. La mente silenciosa, en contraste, nos permite trascender este ruido y encontrar un espacio interno de calma, que es la raíz de la salud emocional, la creatividad y la sabiduría. Es en ese espacio donde la mente se vuelve un instrumento claro y sereno, capaz de observar sin identificarse, de discernir sin confundirse. El silencio interior no significa que debamos rechazar el pensamiento o renunciar a la razón, sino que implica aprender a relacionarnos con la mente desde una postura diferente, la de testigos conscientes que no se ven arrastrados por cada pensamiento o emoción, sino que los observan con distancia y aceptación. Este cambio de perspectiva permite que la mente se aquiete naturalmente, no por la fuerza ni la resistencia, sino por el simple reconocimiento y la entrega. Así, el silencio interior surge espontáneamente y se convierte en un estado natural de la conciencia. Para muchos, el silencio interior puede parecer inalcanzable o incluso inquietante al principio, ya que nos confronta con la profundidad de nuestro ser y a veces con aspectos dolorosos o reprimidos que hemos evitado. Sin embargo, este proceso de enfrentamiento y aceptación es justamente lo que permite la sanación y la transformación. En el silencio podemos ver con claridad lo que hay dentro de nosotros, sin máscaras ni distracciones, y desde ahí comenzar a deshacer patrones limitantes, miedos y creencias que nos han mantenido presos. El silencio es un espejo fiel que refleja nuestra realidad interna y nos invita a un cambio auténtico. Existen muchas prácticas que facilitan el acceso a la mente silenciosa, entre ellas la meditación, la contemplación y la respiración consciente. La meditación en particular es una herramienta milenaria que nos entrena para observar los pensamientos sin aferrarnos a ellos y para permanecer en el espacio de silencio que está siempre presente detrás de la actividad mental. Con la práctica constante, la mente se vuelve más clara, más estable y más capaz de conectar con estados de paz y dicha profunda. La contemplación, por otro lado, nos invita a dirigir la atención hacia preguntas fundamentales o hacia la naturaleza misma de la existencia, lo que también puede inducir a la mente a aquietarse y abrirse a niveles superiores de comprensión. El silencio interior también es un canal para la intuición y la inspiración. Cuando la mente está saturada y llena de ruido, es difícil escuchar esa voz interna que nos guía con sabiduría. Pero en el silencio, esa voz se vuelve audible y clara, revelándonos caminos, respuestas y soluciones que no surgen de la lógica, sino de la conexión con una conciencia superior. Por ello, el silencio es un aliado poderoso para la creatividad, la toma de decisiones y el crecimiento espiritual. Además, el silencio interior nos conecta con el misterio y la belleza de la vida misma. Nos invita a experimentar la existencia más allá de las palabras y los conceptos, a sentir la unidad con todo lo que es, y a reconocer la divinidad presente en cada instante. En este estado, la experiencia se vuelve más viva, más plena y más profunda, y el alma puede desplegar su potencial de amor, paz y sabiduría en toda su magnitud. En resumen, cultivar la mente silenciosa es un camino esencial para quien desea despertar y vivir desde la plenitud del ser. No es un objetivo que se alcance de inmediato, sino un proceso continuo de entrega, observación y práctica que transforma la relación con uno mismo y con el mundo. Al abrirnos al silencio interior, accedemos a un manantial infinito de serenidad y claridad que nutre nuestro crecimiento y nos guía hacia la realización plena del alma. Capítulo 15. El poder de la intención. Crear tu realidad consciente. La intención es una fuerza invisible pero inmensamente poderosa que subyace en cada acción, pensamiento y sentimiento que emitimos. Es el motor que impulsa nuestra vida y determina,
en gran medida, el rumbo que tomamos y las experiencias que atraemos. Aunque muchas veces pasa desapercibida, la intención es el lenguaje silencioso del alma, la energía creativa que nos conecta con el flujo universal y que nos permite manifestar nuestros deseos más profundos en el mundo físico. Comprender y dominar el poder de la intención es, sin duda, una de las llaves maestras para despertar y transformar nuestra realidad desde el interior. En esencia, la intención es la determinación clara y consciente de realizar algo, de dirigir nuestra energía y atención hacia un objetivo o estado de ser específico. No se trata simplemente de desear o esperar que algo ocurra, sino de comprometerse con ese deseo desde un nivel profundo, alineando pensamiento, emoción y acción. Cuando la intención es auténtica y poderosa, actúa como un imán que atrae las circunstancias, personas y oportunidades necesarias para materializar esa visión. Este proceso de co-creación consciente nos invita a ser protagonistas activos de nuestra existencia, en lugar de meros espectadores de los eventos externos. El poder de la intención está respaldado por la ciencia moderna, a través de estudios que muestran cómo la mente y la energía influyen en la materia. Experimentos en física cuántica han demostrado que la observación consciente puede afectar el comportamiento de partículas subatómicas, lo que sugiere que la realidad no es fija ni objetiva, sino moldeada en parte por nuestra conciencia. En la psicología, se reconoce que la focalización mental y emocional tiene un impacto directo en nuestra conducta y en la percepción del entorno, reforzando la idea de que la intención puede transformar no solo nuestro mundo interno, sino también el externo. Para utilizar el poder de la intención de manera efectiva, es crucial que ésta sea clara, específica y alineada con nuestros valores y propósito más profundo. Una intención vaga o contradictoria carece de fuerza y puede generar confusión o resultados dispersos. Por eso, es importante dedicar tiempo a conectar con nuestra verdadera esencia, a discernir qué es lo que realmente queremos y a formular esa intención con palabras y emociones que resuenen en nuestro corazón. Este proceso de introspección y definición fortalece el compromiso interno y establece un campo energético coherente que favorece la manifestación. Además, la intención debe ir acompañada de una actitud de entrega y confianza en el proceso. Aunque es fundamental actuar y avanzar hacia nuestras metas, también es necesario soltar la necesidad de controlar cada detalle y permitir que el universo responda de manera armoniosa y a su tiempo. Esta combinación de voluntad y apertura es lo que potencia la magia de la intención, evitando la rigidez y el estrés que surgen del aferramiento. Aprender a fluir con la vida, sin perder de vista nuestra dirección, es un equilibrio delicado pero esencial. La práctica cotidiana del establecimiento consciente de intenciones puede comenzar con ejercicios simples como la visualización clara de nuestros objetivos, la escritura de afirmaciones poderosas o la meditación enfocada en la conexión con nuestro propósito. Estas herramientas ayudan a programar la mente y el cuerpo para actuar en coherencia con la intención, fortaleciendo el campo energético que atrae las experiencias deseadas. También es útil revisar regularmente nuestras intenciones para asegurarnos de que siguen alineadas con nuestro crecimiento y evolución, ajustándolas según sea necesario. Es importante destacar que el poder de la intención no es un recurso para manipular o controlar a otros, sino una fuerza ética y responsable que busca el bienestar propio y colectivo. Cuando nuestras intenciones están guiadas por el amor, la compasión y la integridad, se abren caminos de abundancia, armonía y realización que benefician a todos los involucrados. Por el contrario, intenciones egoístas o negativas pueden generar resistencia y desequilibrio, reflejando la ley universal de causa y efecto. Capítulo 16. La integración del alma. Vivir en armonía con tu esencia. Después de recorrer un camino profundo y significativo hacia el despertar interior, llega el momento fundamental de integrar todas las enseñanzas, experiencias y transformaciones en nuestra vida cotidiana. La integración del alma no es un destino lejano ni un estado ideal inaccesible,
sino un proceso dinámico y continuo que nos invita a vivir en coherencia con nuestro ser más auténtico, alineando pensamientos, emociones, acciones y propósitos con la verdad profunda que hemos descubierto. Este capítulo explora la importancia de esta integración y cómo podemos lograrla para vivir una existencia plena, consciente y en armonía con nuestro propio espíritu. Integrar el alma significa que ya no vivimos fragmentados o divididos entre lo que creemos ser y lo que realmente somos, entre las máscaras sociales y la esencia pura que habita en nuestro interior. Es la reconciliación entre el ego y el ser, la unión entre la mente racional y la sabiduría intuitiva, la armonización entre el mundo interno y el externo. Este proceso requiere valentía, honestidad y compromiso, ya que implica enfrentar y soltar viejas creencias, patrones limitantes y heridas emocionales que hemos cargado a lo largo del tiempo. Sin embargo, también es una oportunidad para liberar energías estancadas, sanar nuestro pasado y abrirnos a una vida llena de autenticidad y libertad. Uno de los principales desafíos en esta integración es la coherencia interna, es decir, que nuestras acciones reflejen fielmente lo que sentimos y pensamos desde lo más profundo. Muchas personas viven una especie de disonancia, donde sus comportamientos no están alineados con sus valores o deseos verdaderos, lo que genera frustración, confusión y vacío. La integración del alma nos invita a eliminar esta fragmentación, a vivir con congruencia y transparencia, aceptándonos plenamente y expresándonos de manera genuina. Esta coherencia no solo mejora nuestra autoestima y bienestar, sino que también fortalece nuestras relaciones y nuestra capacidad de influir positivamente en el entorno. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.